Capítulo 6. Entre los hombres. Siddhartha se dirigió a la rica mansión de Kamaswami, el mercader, y al llegar, los sirvientes lo condujeron entre preciosos tapetes a una recámara, donde esperó el amo de la casa. Entró Kamaswami, un hombre que se movía ágil y suavemente, y que tenía el cabello muy gris, ojos cautelosos y muy inteligentes, con una boca codiciosa. Cortésmente, el anfitrión y el huésped se saludaron. «Me han dicho», comenzó el mercader, «que tú eras un brahmán, un hombre ilustrado, pero que buscas estar al servicio de un mercader. ¿Es por la indigencia, brahmán, por lo que buscas servir?» «No», dijo Siddhartha, «nunca he sido indigente. Debes saber que vengo de los samanas, con quienes he vivido un largo tiempo». «Si vienes de los samanas, ¿cómo podrías no ser indigente? ¿Acaso los samanas tienen alguna posesión?» «No tengo posesiones», dijo Siddhartha, «si eso es lo que quieres decir. Ciertamente no las poseo, pero lo hago voluntariamente y, por lo tanto, no he sido indigente». «Pero, ¿de qué planeas vivir sin tener posesiones?» «No he pensado todavía en ello, señor. Durante más de 3 años he estado sin bienes y nunca he pensado de qué es de lo que voy a vivir». «Entonces, has vivido de las pertenencias de otros». «Presumiblemente así son las cosas. Después de todo, un mercader también vive a expensas de lo que poseen las otras personas». «Bien dicho, pero él no tomaría algo de otras personas sin darles nada a cambio. Les entregaría su mercancía». «Parece ser. Todos toman, todos dan. Así es la vida». «Pero si no te importa que pregunte entonces, si no tienes propiedades, ¿qué te gustaría dar?» «Todo el mundo da lo que tiene. El guerrero da fuerza, el mercader mercancías, el maestro enseñanzas, el granjero arroz y el pescador pescado». «Sí, así es. ¿Y qué es lo que tú darías? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué eres capaz de hacer?» «Puedo pensar, esperar y ayunar». «¿Eso es todo?» «Creo que eso es todo, sí». «¿Y para qué te sirve? Por ejemplo, el ayuno, ¿para qué?» «Es muy bueno, señor. Cuando una persona no tiene nada que comer, el ayuno es la cosa más inteligente que puede hacer. Si, por ejemplo, Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, tendría que aceptar cualquier tipo de trabajo antes de que terminara este día, ya sea que estuviera con usted o no, porque el hambre lo hubiera forzado a hacerlo. Pero ahora, Siddhartha puede esperar en calma. No sabe de impaciencia, no sabe de emergencias. Durante un largo tiempo puede permitir que el hambre lo acose y puede reírse de ello. Esto, señor, es para lo que el ayuno es bueno». «Tiene razón, Samana. Espera un momento». Kamaswami dejó la habitación y regresó con un rollo que entregó a su huésped mientras preguntaba: «¿Puedes leer?» Siddhartha vio el rollo, en el cual estaba escrito un contrato de compraventa, y comenzó a leer su contenido. «Excelente», dijo Kamaswami. «¿Y podrías escribir algo para mí en este papel?» Le entregó un pedazo de papel y una pluma, y Siddhartha escribió y regresó el papel. Kamaswami leyó: «Escribir es bueno, pensar es mejor, ser inteligente es bueno, ser paciente es mejor». «Es excelente cómo eres capaz de escribir», dijo el mercader. «Hay muchas cosas aún que debemos discutir. Por hoy, te pido que seas mi huésped y vivas en esta casa». Siddhartha le dio las gracias y aceptó. Vivió en casa del mercader desde entonces. Le fueron llevados ropa y calzado, y diariamente un sirviente le preparaba un baño. 2 veces al día se le servía una abundante comida, pero Siddhartha solo comía una vez, y no comía carne ni bebía vino. Kamaswami le habló sobre su negocio, le mostró la mercancía y sus almacenes, le enseñó sus cálculos. Siddhartha aprendió muchas cosas, escuchó mucho y habló poco. Y pensando en las palabras de Kamala, nunca fue sirviente del mercader. Lo forzó a tratarlo como igual, incluso como un superior. Kamaswami manejó sus negocios con cuidado y a menudo con pasión, pero Siddhartha lo vio todo como si fuera un juego, tratando de aprender las reglas con precisión, aunque su contenido nunca tocó su corazón. No permanecía en la casa de Kamaswami por mucho tiempo cuando tomaba su papel de señor, y cada día, a la hora señalada por ella, visitaba a la bella Kamala, vistiendo elegante ropa, zapatos finos, y pronto comenzó también a llevarle regalos. Aprendió mucho de su roja y astuta boca, aprendió mucho de su cariñosa y ágil mano. A él, quien respecto del amor era un niño, y que tenía la tendencia de lanzarse ciega e insaciablemente a la lujuria como a un pozo sin fondo, ella le enseñó concienzudamente, comenzando con lo básico, que el placer no puede ser tomado sin dar placer, y que cada gesto, cada caricia, cada toque, cada mirada, cada punto del cuerpo, por pequeño que fuera, tenía un secreto que llevaría felicidad a aquellos que lo conocían y supieran desatarlo.
Kamala le infundió que los amantes no se deben separar sin haber celebrado el amor, sin admirarse al uno al otro, sin haber sido al mismo tiempo derrotado y vencedor, para que ninguno de los dos comenzara a sentir hambre o aburrimiento y tuviera el malhadado sentimiento de haber sido abusado o haber abusado del otro. Maravillosas fueron las horas que pasó con la bella y astuta artista. Se convirtió en su alumno, su amante, su amigo. Con Kamala encontraba el valor y propósito de su vida presente, no en los negocios de Kamaswami. El mercader le encargó escribir cartas y contratos importantes y tomó el hábito de consultar con él asuntos de trascendencia. Pronto vio que Siddhartha sabía poco del arroz y la seda, la navegación y el comercio, pero que actuaba de forma afortunada y que Siddhartha le sobrepasaba en calma y ecuanimidad, y en el arte de escuchar y comprender profundamente a la gente. Este Brahman, le dijo a un amigo, no es un mercader y nunca lo será. No existe pasión en su alma cuando maneja nuestros negocios, pero tiene la misteriosa cualidad de esas personas a quienes el éxito les llega por sí solo, ya sea porque tuvo buena estrella en su nacimiento o porque aprendió magia entre los amanas. Parece que siempre juega con nuestros negocios, nunca se compromete completamente, nunca lo gobierna, nunca tiene miedo al fracaso, nunca se turba por una pérdida. Y hago una pausa aquí. ¿Se fijan que nos está dando una clase de negocios? ¿Se fijan que Siddhartha nos está dando una clase de negocios y de cómo no apegarse y cómo no tomar en serio el juego? Fíjate que cómo nos están dando indirectamente un estudio de algo, ¿no? Está muy bonito. El amigo del mercader. Dale los negocios que opera para ti. La tercera parte de las ganancias, pero también descuéntala cuando existan pérdidas. Entonces se volverá más interesado. Kamaswami siguió el consejo. Sin embargo, a Siddhartha le importó poco. Cuando logró una ganancia, la aceptó con ecuanimidad. Cuando perdió, rió y dijo, caramba, esto salió mal. De hecho, parecía que no le importaban los negocios. Una vez viajó a una villa para comprar una gran cosecha de arroz, pero cuando llegó, el arroz había sido vendido a otro mercader. Sin embargo, Siddhartha permaneció en la villa por varios días, invitó a los granjeros un trago, regaló monedas de cobre a los niños, se unió a la celebración de una boda y regresó extremadamente satisfecho con el viaje. Kamaswami le reprochó que no hubiera regresado pronto, que había malgastado tiempo y dinero, y Siddhartha le contestó, deja de quejarte, querido amigo, nada se gana enojándose. Si ha habido una pérdida, déjame compensarla. Estoy muy satisfecho con el viaje. He conocido a muchas personas, un brahman se ha convertido en mi amigo, los niños se han sentado en mis rodillas, los granjeros me han mostrado sus campos, nadie supo que yo era un comerciante. Todo eso está muy bien, exclamó indignado Kamaswami, pero de hecho tú eres un comerciante después de todo, pienso yo. ¿O tal vez solo has viajado para tu diversión? Seguro, rió Siddhartha, seguro he viajado para mi diversión. ¿Para qué otra cosa? He conocido gente y lugares, he recibido amabilidad y confianza, he encontrado amistad. Mira, querido, si hubiera sido Kamaswami, hubiera regresado molesto y a toda prisa tan pronto hubiera visto que mi compra era imposible y que el tiempo y el dinero se perderían. Pero así, he pasado unos buenos días, he aprendido, me he divertido y no me he molestado a mí ni a los demás con mi fastidio. Y si alguna vez regreso ahí, tal vez para comprar la siguiente cosecha o por cualquier otra razón, la gente amigable me recibirá de una agradable y alegre manera, y yo me felicitaré por no mostrar ninguna prisa o desagrado. Así que déjalo como está, amigo, y no te hagas daño a ti mismo. Si llega el día en que digas, Siddhartha me está dañando, entonces solo di una palabra y Siddhartha seguirá su propio camino. Pero hasta entonces, estemos de buenas entre nosotros. Inútiles fueron también los intentos del comerciante para convencer a Siddhartha de que comiera su pan. Siddhartha respondía que disfrutaba de su propio pan o que los dos degustaran el de las demás personas, el pan de todos. Siddhartha nunca escuchó las preocupaciones de Kamaswami, que tenía muchas, ya fuera que existiera un negocio en el que se corría el peligro de perderlo o una carga de mercancía que parecía haberse extraviado, o si todo apuntaba a que un deudor no podría pagar. Kamaswami nunca pudo convencer a su socio de que sería útil pronunciar algunas palabras de preocupación o enojo o tener arrugas en la frente o dormir mal. Fíjate que es como si nosotros es como si nosotros fuéramos Siddhartha y fuéramos Kamaswami. Entonces, ¿qué parte estamos alimentando más, no? Una parte de Siddhartha es la parte de la sabiduría dentro de nosotros. Kamaswami es la parte de la cotidianidad y Siddhartha es nuestro ser despierto. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos Kamaswami? ¿Cuántas veces nosotros deseamos y le damos permiso a ser Siddhartha? Vuelvo a leer esto que escuché, ¿no? Déjalo como está, amigo, y no te hagas daño a ti mismo. Si llega el día en que digas, Siddhartha me está dañando, entonces di una palabra y Siddhartha seguirá su propio camino.
Eso me encantó. Cuando un día Kamaswami le dijera que de él había aprendido todo lo que sabía, respondió: podrías no bromear con tales tonterías. Lo que he aprendido de ti es cuánto cuesta una canasta de pescado y cuánto interés podemos cargar por el dinero prestado. Estas son tus áreas de experiencia. No he aprendido a pensar de ti. No he aprendido a pensar de ti, mi querido Kamaswami. Tú deberías ser el que estuviera buscando aprender de mí. En verdad, su alma no iba de acuerdo al comercio. El negocio era lo suficientemente bueno para proveerlo de dinero para Kamala y ganaba mucho más de lo que necesitaba. Aparte de esto, el interés y la curiosidad de Siddhartha solo estaban con la gente, cuyos negocios, artes, preocupaciones, placeres y tonterías estaban tan lejanos, tan distantes de él como la misma luna. Fácilmente había tenido éxito hablando con todos, viviendo con ellos, aprendiendo de todo. Sin embargo, era consciente de que algo lo esperaba de ellos. Algo lo separaba de ellos, ser un samana. Vio a la humanidad ir a través de la vida como niños o animales, a los que amaba pero despreciaba al mismo tiempo. Los vio trabajando, sufriendo. O sea, vio a la gente ensombreciéndose por cosas que le parecían no merecer ese precio. Por dinero, pequeños placeres o por ser ligeramente honrados. Los vio peleando, insultándose, los vio quejándose del dolor ante el que un samana solo sonreiría y sufriendo a causa de privaciones que un samana no percibiría. Él estaba abierto a todos. Era bienvenido el mercader que le ofrecía lino en venta, el deudor que pedía otro préstamo, el mendigo que durante una hora le hablaba de su historia de pobreza y no era ni la mitad de pobre que cualquier samana. Él no trataba al rico mercader extranjero de manera distinta que al sirviente que lo rasuraba y al vendedor callejero a quien dejaba que le robara un poco de cambio cuando compraba plátanos. Cuando Kamaswami llegaba a él para quejarse de sus preocupaciones o reprocharle algún negocio, él escuchaba curiosa y serenamente, mostraba interés, trataba de entenderlo, consentía en que estaba un tanto en lo cierto, solo tanto como consideraba indispensable para no contrariarlo, y se alejaba para atender a la siguiente persona que lo solicitara. Y había muchos que llegaban a él para hacer negocio, algunos que lo engañaban, otros que le sacaban algún secreto, bastantes que buscaban su simpatía, muchos que obtenían sus consejos. Él aconsejaba, compadecía, hacía regalos, dejaba que le engañaran un poco. Tal juego y la pasión con que la gente se entregaba a éste ocupaban sus pensamientos tanto como los dioses y brahmanes solían. A veces sentía en lo profundo de su pecho una moribunda y callada voz que lo reprendía silenciosamente, endeble y apenas perceptible, y entonces por una hora advertía la extraña vida que llevaba. Estaba realizando muchas cosas que solo eran un juego. Aunque se sentía feliz y sereno algunas veces, la vida pasaba sin tocarlo. Como un jugador de pelota dirige sus bolas, él jugaba con sus negocios con la gente a su alrededor, vigilándola, divirtiéndose. En su corazón, en la fuente de su ser, él no estaba inmerso. La fuente estaba en algún lugar, lejos de él corría y corría invisible sin tener nada que ver con su vida. Y en varias ocasiones, de improviso, se atemorizó al darse cuenta de tales pensamientos y deseó ser agraciado con la habilidad de participar en todas estas infantiles ocupaciones diarias con pasión y corazón. Realmente vivir, auténticamente actuar, disfrutando y viviendo en lugar de permanecer solo como espectador. Pero una y otra vez regresó a la bella Kamala, aprendió el arte del amor, practicó el culto del placer donde, más que en cualquier otro, dar y recibir se vuelve uno y lo mismo. Platicó con ella, se instruía, la aconsejó y recibió consejos. Ella lo comprendía mejor de lo que Govinda lo entendía en tiempos idos. Ella era más similar a él. Una vez le dijo: tú eres como yo, diferente de la mayoría de las personas. Eres Kamala y nada más. Dentro de ti hay paz y un refugio a donde puedes ir a cada hora del día. Yo también puedo hacerlo. Poca gente tiene este asilo y sin embargo todos lo podrían tener. No toda la gente es inteligente, dijo Kamala. No, dijo Siddhartha, esa no es la razón. Kamaswami es tan astuto como yo y sin embargo no encuentra refugio en sí mismo. Otros lo tienen, incluso quienes son pequeños niños con respecto a su inteligencia. La mayoría de la gente, Kamala, es como una hoja que cae, que gira a través del aire, se agita y golpea al suelo. Pero hay otros, unos pocos que son como estrellas. Siguen un curso fijo del que ningún viento puede desviarlos. En ellos mismos tienen sus leyes y su curso singular. Entre todos los hombres instruidos y samanas, de los cuales conozco muchos, solo hubo uno de esta especie, uno perfecto y nunca podré olvidarlo. Es Gautama, el majestuoso, que está predicando las enseñanzas que conoces. Miles de seguidores escuchan sus doctrinas cada día, siguen sus instrucciones a cada hora, pero todos son como hojas cayendo.
No es en sí mismos que perciben las enseñanzas y la ley. Kamala lo vio con una sonrisa. Otra vez estás hablando de él, le dijo. Otra vez tienes pensamientos de Samana. Siddhartha no respondió. Y entonces se enfrascaron en el juego del amor, uno de los 30 o 40 juegos que practicaba Kamala. Su cuerpo era elástico como el de jaguar y como el arco de un cazador. Él, que había aprendido de ella cómo disfrutar el amor, conocía muchas formas de lujuria. Fíjate, él, que había aprendido de ella cómo disfrutar el amor, conocía muchas formas de lujuria, muchos secretos. Durante un largo tiempo, ella jugó con Siddhartha, lo excitó, lo rechazó, lo forzó, lo abrazó, disfrutó de sus habilidades maestras, hasta que él fue derrotado y descansó exhausto a su lado. Fíjate, voy a volver a leer eso, Durante un largo tiempo, ella jugó con Siddhartha, lo excitó, lo rechazó, lo forzó, lo abrazó, disfrutó de sus habilidades maestras hasta que él fue derrotado y descansó exhausto a su lado. La cortesana se inclinó sobre él, por un largo rato miró su rostro y sus ojos agotados. Tú eres, le dijo, el mejor amante que jamás haya tenido. Eres más vigoroso, flexible y dócil. Tú has aprendido bien mi arte, Siddhartha. En algún momento, cuando seamos más viejos, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, has permanecido Samana y no me amas. No amas a nadie. ¿No es cierto eso? Puede ser, dijo Siddhartha cansadamente. Soy como tú, que tampoco amas. ¿De qué otra manera puedes practicar el amor como un arte? Fíjate, soy como tú, que tampoco amas. ¿De qué otra manera puedes practicar el amor como un arte? Tal vez la gente de nuestra clase no puede amar. La gente infantil sí puede. Ese es su secreto. Capítulo 7. Está muy interesante. Capítulo 7. Sansara. Durante un largo tiempo, Siddhartha había disfrutado la vida del mundo y de los placeres, aunque sin ser parte de este. Sus sentidos, que había extinguido en sus años como samana, despertaron. Había probado las riquezas, la sensualidad. Y acuérdate, estamos leyendo capítulo 7. Durante un largo tiempo, así empezó el capítulo, durante un largo tiempo, Siddhartha había disfrutado la vida del mundo y de los placeres, aunque sin ser parte de este. Fíjate qué importante, aunque sin ser parte de este. Sus sentidos, que habían extinguido en sus años como samana, despertaron. Había probado las riquezas, había probado la sensualidad, había probado el poder. Fíjate, probó la sensualidad, probó las riquezas. O sea, piénsalo para tu. ¿A qué saben las riquezas? ¿A qué sabe la sensualidad? ¿A qué sabe el poder? Sin embargo, permanecía un samana en su corazón. Kamala, perspicaz, ya se había dado cuenta. Todavía el arte de pensar, esperar y ayunar guiaban su vida. Aún la gente del mundo permanecía extraña para él, así como él era ajeno para ellos. Los años pasaron, rodeado de buena vida, Siddhartha apenas advirtió haberse alejado. Se había vuelto rico, durante un tiempo poseyó una casa y sirvientes, y un jardín frente a la ciudad, cerca del río. La gente lo quería, lo buscaban cuando necesitaba dinero o consejo, pero no había nadie cerca de él, excepto Kamala. Ese elevado estado de iluminación que había experimentado una vez en la cúspide de su juventud, en aquellos días que siguieron al sermón de Gautama, después de la separación de Govinda, se alejaba. La tensa expectación, el orgullo, estado de encontrarse solo, sin doctrina, sin maestros, el deseo de escuchar la voz divina en su propio corazón, lentamente se habían convertido en un recuerdo, se estaban distanciando. Lejos y callada, la fuente sagrada aún murmuraba lo que antes estaba cerca, lo que acostumbraba a susurrar en su propio interior. No obstante, muchas cosas que había aprendido de los samanas, de Gautama, de su padre el Brahman, permanecían en el mundo tiempo después. Permanecían en él, en su mundo, mucho tiempo después. La vida moderada, el gusto de pensar, las horas de meditación. Fíjate, estamos enlistando lo que él agarró. No obstante, muchas cosas que había aprendido de los samanas, que había aprendido de Gautama, que había aprendido de su padre el Brahman, permanecían en él, en su mundo, mucho tiempo después. La vida moderada, el gusto de pensar, las horas de meditación, el secreto conocimiento del ser, de su eterno yo que no es ni cuerpo ni conciencia. Mucho de esto todavía subsistía, pero una parte tras otra se sumergían en el olvido y el polvo, así como una rueda de alfarero que una vez impulsada al movimiento se mantendría girando durante un largo tiempo.
y lentamente perderá su vigor y llegará a detenerse. Así el alma de Siddhartha permaneció girando la rueda del ascetismo, del pensamiento, del discernimiento durante un largo tiempo. Todavía giraba, pero tan lenta y dudosamente que estaba próxima a detenerse. Paulatinamente, como la humedad que penetra la moribunda raíz del árbol, llenándola y pudriéndola, el mundo y la pereza entraron en el alma de Siddhartha. Invadieron su alma, permearon su cuerpo de lastres, lo fatigaron y sumieron en el letargo. Por otro lado, sus sentidos se habían despertado, mucho habían aprendido y experimentado. Siddhartha ahora sabía comerciar. Usaba su poder sobre la gente, disfrutar con una mujer, había aprendido a vestir bellas ropas, a dar órdenes a los sirvientes, a bañarse en aguas perfumadas. Uf, qué delicia escuchar esto. Voy a volver a leer. Escucha esto. Fíjate lo que Siddhartha ahora sabía hacer. Siddhartha ahora sabía comerciar, usar su poder sobre la gente, disfrutar con una mujer. Había aprendido a vestir bellas ropas. Había aprendido a dar órdenes a los sirvientes, aprender a dar órdenes a los sirvientes. Fíjate, eso también es algo a tomar en cuenta, aprender a dar órdenes a los sirvientes. Aprender a bañarse en aguas perfumadas. Tomó aflicción a los platillos refinados. Incluso consumía pescado, carne, aves, especia y dulces, y bebía vino, lo que provoca pereza y olvido. Había aprendido a jugar a los dados y al ajedrez, a gozar a las bailarinas, a ser llevado en una litera de mano, a dormir en una cama mullida. Pero aún se sentía diferente y superior a los otros. Siempre los había mirado con algo de irónico desprecio, con el mismo desdén que un samana siente constantemente por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se lamentaba, cuando estaba molesto y se sentía ofendido o preocupado por sus intereses de mercader, Siddhartha siempre lo contemplaba con burla. Con el lento e imperceptible ritmo en que transcurren las estaciones de la cosecha y de la lluvia, su ironía se había fatigado y su superioridad se había embotado. Como te estoy diciendo que Siddhartha representa una parte de nosotros, lo que pasa es que ¿cuántas veces no tenemos una parte de este Siddhartha dentro? Que volteamos a ver y miramos con ese desprecio a las personas. O sea, recuerda, métete bien en el libro. Entonces, fíjate cuántas veces somos Kamaswami, cuántas veces existe dentro de nuestro yo este deseo de estar con Kamala, este deseo y esta parte nuestra de bañarse con aguas perfumadas, dar órdenes a los... Todo esto lo tenemos dentro de nosotros. Entonces estamos viendo este desarrollo, parece que es evolución de este personaje de Siddhartha que somos nosotros. Entonces prestemos mucha atención porque aún estamos definiendo como un ser que ama a todos los seres, que está en constante contacto con todos los seres para el despertar del Cristo, de su propia alma, de esto que el Buda también tenía esta conciencia, y aún así se está dando cuenta de que cuando voltea a ver a los demás, pues se sigue viendo superior. Entonces, sigamos la lectura. Entre sus crecientes riquezas, Siddhartha había adoptado algo de las maneras pueriles de la gente, algo de su ingenuidad y su temor. Y sin embargo, conforme más similar se volvía, los envidiaba por una cosa que le faltaba y pues ellos tenían. La importancia que eran capaces de conceder a sus vidas, la cantidad de pasión invertida en sus alegrías y sus miedos, la dulce y feliz inquietud de estar constantemente enamorados. Esa gente estaba todo el tiempo apegada a sí misma, a las mujeres, a los hijos, al honor, al dinero, y siempre estaban llenos de planes o esperanzas. Pero esto último no lo aprendió de ellos, esa alegría pueril y esa ingenuidad de niño. Aprendió las cosas desagradables que él mismo despreciaba. Pasó cada vez con más frecuencia que en la mañana. Después de haber tenido una reunión la noche anterior, se quedaba en cama por un largo tiempo. Se sentía incapaz de pensar y cansado. Se volvió malhumorado, impaciente, cuando Kamaswami lo aburría con sus preocupaciones. Además, se reía con estridencia cuando perdía un juego de dados. Estridencia, se reía fuerte cuando perdía un juego de dados. Visualiza eso, ¿no? Su cara era aún más inteligente y espiritual que otras, aunque rara vez sonreía y adquiría, uno tras otro, los rasgos que tan a menudo marcan los rostros de la gente rica y denotan descontento, enfermedad, mal humor, pereza y un corazón endurecido. Fíjate, y esto me encanta porque llévalo a la práctica. Fíjate, cuántas personas en redes sociales, en internet, en programas televisivos donde hay millonarios, donde hay ricos, donde hay personas que apuestan y quieren invertir. Fíjate, su cara era aún más inteligente y espiritual que otras, aunque rara vez sonreía y adquiría uno tras otro
los rasgos que tan a menudo marcan los rostros de la gente rica y denotan descontento, enfermedad, mal humor, pereza y un corazón endurecido. Lentamente, la enfermedad del alma que agobia a la gente rica se posesionó de él. Lentamente, la enfermedad del alma que agobia a la gente rica se posesionó de él. Cual velo, como tenue neblina, el cansancio llegó a Siddhartha, volviéndose un poco más denso cada día, un tanto lóbrego cada mes, un tanto más pesado cada año. Así como un vestido nuevo se vuelve viejo con el tiempo, pierde su bello color, se mancha y arruga, se gasta de las costuras y comienza a mostrar roturas aquí y allá. Así la nueva vida de Siddhartha, que comenzara después de su separación de Govinda, se convirtió en decrépita, perdió su color y esplendor el paso de los años, adquirió arrugas y manchas, escondiendo en el fondo su fealdad, donde adquirió desilusión y el disgusto. Siddhartha no lo notó, solo advirtió que su brillante y confiable voz interior, la que había despertado en él en una lejana época y que siempre lo habían guiado en sus mejores tiempos, ya se había silenciado. Había sido capturado por el mundo, por la lujuria, la gula, la pereza y finalmente por ese vicio que más había despreciado por ser el más absurdo de todos, la avaricia. Las posesiones y riquezas también lo habían enajenado. Ya no eran un juego ni una bagatela, ¿quién sabe qué significa bagatela? Bagatela, significado, discúlpame, bagatela, cosa de poca importancia o valor. Poca importancia o valor, bagatela. Y aquí dice, las posesiones y riquezas también lo habían enajenado. Ya no era un juego ni una bagatela, se habían convertido en una cadena y en un lastre. Uy, fíjate, ya no eran un juego ni una bagatela, ahora eran una cadena y un lastre. Qué belleza es ser manjes, ¿no? En una forma extraña y tortuosa, Siddhartha había llegado al final, a la final y más triste de todas sus dependencias, el juego de los dados. Fue desde ese momento cuando dejó de ser un samán en el corazón, que Siddhartha comenzó a jugar por dinero y cosas preciosas. Cuando antes solo lo hacía por juego, con una sonrisa y casualmente. Ahora jugaba con una creciente furia y pasión. Era un jugador temible, pocos se atrevían a retarlo, tan altas y audaces eran sus apuestas. Jugaba impulsado por el dolor de su corazón. Perder y gastar su dinero en el juego lo condujo a una alegría furiosa. De ninguna otra manera podía demostrar, más clara y burlonamente, su desdén por la riqueza, el dios falso de los mercaderes. Así apostó altas sumas y sin misericordia, odiándose a sí mismo, burlándose a sí mismo. Qué dolor, fíjate, hasta se puede sentir en cómo se aprieta el corazón cuando escuchamos esto. Mira, vamos a volverlo a leer, pero entiende qué transformación a lo que estábamos escuchando de Siddhartha. Y tenemos que recordar quién fue Siddhartha en sus inicios, ¿no? Recuerda cómo se nos introdujo este personaje. A la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río, cerca de los botes, a la sombra de del bosque de sauces y el huerto de higueras fue donde creció Siddhartha. Escucha esto, el apuesto hijo del Brahmán, el joven halcón, junto con su amigo Govinda, también hijo de un brahmán. El sol doró sus claros hombros en los bancos de río cuando se bañaba, cumpliendo con sus sagradas abluciones y los sacrificios religiosos. En el bosquecillo de mangos, la sombra se vertió en sus negros ojos cuando jugaba en la infancia y cantaba a su madre. Cuando eran ofrecidos los sacrificios sagrados y su padre, el estudioso, lo aleccionaba cuando los hombres sabios hablaban. Durante un largo tiempo, Siddhartha había estado tomando parte en la discusión de los hombres sabios, practicando el debate con Govinda, ejercitando el arte de la reflexión y de la meditación. Él sabía cómo proferir el Om quedamente, la palabra de las palabras, pronunciarla ensimismado mientras inhalaba, decirla en silencio mientras exhalaba, con toda la concentración de su alma, con la frente rodeada por el brillo del espíritu del pensamiento claro. Él ya sabía cómo sentir el Atman en las profundidades de su ser indestructible, siendo uno con el universo. Y ahora leemos esto. Ahora jugaba con una creciente furia y pasión. Era un jugador temible, pocos se atrevían a retarlo. Tan altas y audaces eran sus apuestas. Jugaba impulsado por el dolor de su corazón. Perder y gastar su dinero en el juego lo condujo a una alegría furiosa. De ninguna otra manera podía demostrar más clara y burlonamente su desdén por la riqueza, el dios falso de los mercaderes. Así apostó altas sumas y sin misericordia, odiándose a sí mismo, burlándose a sí mismo. Ganó miles, perdió millares, dinero, joyas, una casa en el campo. Ganó otra vez, perdió otra vez.
Amó ese miedo terrible y petrificante que sentía mientras giraba los dados, preocupado por perder altas apuestas, y buscó al miedo para renovarlo, incrementarlo, llevarlo a un nivel ligeramente más alto, porque sólo así sentía algo parecido a la felicidad, a la embriaguez, como una forma elevada de vida en la niebla de su saturada, indiferente y obtusa existencia. Y después de cada gran pérdida, preparaba su mente para generar nuevas riquezas. Seguía los negocios con más celo, perseguía estrictamente a sus deudores porque quería seguir apostando, continuar el malgasto y demostrar así su desdén por la riqueza. Siddhartha perdía la calma cuando había pérdidas, se impacientaba cuando no le pagaban a tiempo, agotó su amabilidad con los mendigos, su disposición para olvidar y prestar dinero a quienes se lo pedían. Él, quien apostaba decenas de miles en un tiro a los dados y se reía de ello, se volvió más estricto y mezquino en sus negocios. Soñaba en la noche con dinero. Y cuando se despertaba de este horrible hechizo, fíjate, y ahorita, mientras estoy leyendo esto, fíjate con qué disgusto estoy leyendo sobre el dinero, ¿no? Escucha esto. O sea, fíjate qué triste y qué pobreza, cómo nos están describiendo. O sea, cómo Hermann Hesse le hace para describirnos la pobreza en un ser humano. Y fíjate que solo nos ha estado diciendo que está acumulando más y más y más. Fíjate cómo nos describe la pobreza en alguien que sigue ganando y ganando y ganando. Soñaba en la noche con dinero. Y cuando se despertaba de este horrible hechizo, al encontrar su rostro en los espejos de las paredes de su habitación, envejecido y más feo, cuando la vergüenza y el disgusto lo alcanzaban, seguía huyendo hacia un nuevo juego, hacia el entumecimiento por la lujuria, por el vino, y desde ahí regresaba a la urgencia de apilar y obtener posesiones. Y fíjate que esto me recordó al libro del retrato de Dorian Gray, ¿no? Cómo envejecido, feo, cuando la vergüenza y el disgusto lo alcanzaban, seguía huyendo hacia un nuevo juego, hacia el entumecimiento por la lujuria, entumecerte por la lujuria, por el vino, y desde ahí regresaba a la urgencia de apilar y obtener posesiones. Estaba metido en ese círculo, cansado, envejecido y enfermo. Entonces llegó un momento en que un sueño lo alertó. Había pasado las horas de la tarde con Kamala, en su bello jardín del placer. Estuvieron sentados bajo los árboles hablando y Kamala había dicho melancólicas palabras, detrás de las cuales estaban escondidos la tristeza y el cansancio. Ella le había pedido que le contara acerca de Gautama, y no pudo oír suficiente sobre la claridad de sus ojos, de lo bella que era su boca, lo amable su sonrisa y lo plácido de su caminar. Durante un tiempo extenso, tuvo que hablarle del sublime Buda, y Kamala, suspirando, dijo: un día, tal vez pronto, yo también seguiré al Buda. Le daré mi jardín del placer como regalo y buscaré refugio en sus enseñanzas. Fíjate, ahorita que me estoy acordando, vámonos unos capítulos anteriores y quiero que veamos qué fue lo que le había dicho el Buda antes de que partiera. No sé si recuerdas cuando el Buda le dio un consejo antes de que se fuera, ¿no? Deseo, dijo el venerable lentamente, que tus pensamientos no estén equivocados y que logres alcanzar tu meta. Pero dime, ¿has visto a la multitud de mis samanas, a los muchos hermanos que se han refugiado en mi doctrina? ¿Y tú crees, oh extraño, oh samana, tú crees que sería mejor para ellos abandonar las enseñanzas y regresar a la vida del mundo y los deseos? Fíjate, es que quiero ver qué fue lo que le había dicho el Buda, ¿no? Tú eres sabio, oh samana, dijo el venerable, sabes hablar con prudencia y sabiduría, pero ten cuidado de tanta inteligencia. Ten cuidado de tanta inteligencia. Está hermoso eso que le dijo. Entonces, sigamos. Ya Kamala le está diciendo que también quiere seguir al Buda algún día. Pero después lo había seducido y cautivado con doloroso fervor en medio de mordiscos y lágrimas, como si, una vez más, ella quisiera exprimir la última gota de ese vano y huidizo placer. Nunca antes le había sido tan extrañamente claro a Siddhartha qué parecida era la voluptuosidad a la muerte. Luego se sentó a su lado, y en el cercano rostro de Kamala, bajo sus ojos y junto a las esquinas de la boca, leyó con claridad nunca antes vista una inscripción del temor, escrita en pequeñas líneas, en finos trazos, un alfabeto que recordaba el otoño y la vejez, justo igual que Siddhartha, que apenas estaba por los 40 años, había notado aquí y allá cabellos blancos entre los negros. El cansancio estaba escrito en la bella cara de Kamala.
fatiga por haber caminado un largo trecho sin un destino determinado, cansancio y el principio del marchitamiento, y en ello, sin ser pronunciado, tal vez una ansiedad inconsciente, el temor a la vejez, al otoño, a tener que morir. Con una mirada, él había dado su adiós, con el alma llena de reticencia y llena de ansiedad. Reticencia, ¿qué es la reticencia? Reticencia, significado. Reticencia, efecto de no decir sino en parte o de dar a entender claramente y de ordinario con malicia, que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse. Reserva, desconfianza. Entonces ya está viendo a Kamala ya está viendo a Kamala un poco más grande de lo que la recordaba. Se acaba de dar cuenta de que están teniendo miedo a la vejez, al otoño. Entonces Siddhartha pasó en su casa con jóvenes bailarinas y vino, actuando como si él fuera superior frente a los miembros de su casta. Y aunque esto ya no era verdad, había bebido demasiado vino y se fue a la cama mucho después de la medianoche. Cansado y todavía excitado, cerca del sollozo y la desesperanza, buscó en vano el sueño durante largo tiempo, con el corazón impregnado de una congoja que no podría soportar más, lleno del disgusto que sentía penetrando todo su cuerpo, saturado del tibio y repulsivo vino y de la música dulce o harto aburrida, como la demasiado suave sonrisa de las bailarinas, como el excesivamente dulce aroma de su cabello y de su pecho. Pero más que cualquier otra cosa, estaba disgustado consigo mismo, por su cabello perfumado, por el aliento a vino en su boca, por el blando cansancio y la languidez de su piel, como cuando alguien que ha comido y bebido de más vomita con dolorosa agonía y sin embargo no está a gusto con el alivio. Así este hombre insomne deseaba liberarse a sí mismo de esos placeres, de esos hábitos y de toda su insensata vida en una inmensa explosión del disgusto. No fue sino hasta que arribó la luz de la mañana y comenzaron las primeras actividades en la calle frente a su casa de la ciudad que cayó ligeramente dormido, hallado por unos pocos momentos una semi-inconsciencia, un indicio de sueño. En esos momentos tuvo un sueño. Kamala poseía un pequeño y valioso pájaro cantor en una jaula dorada. Soñó que este pájaro se había quedado mudo cuando antes siempre acostumbraba a cantar por las mañanas, y en el momento en que lo advirtió, se dirigió a la jaula y la miró. El pequeño pájaro estaba muerto y yacía en el suelo. Él lo tomó, lo mantuvo un momento entre sus manos y luego lo arrojó a la calle. Y en ese mismo momento sintió un terrible golpe y su corazón le dolió como si junto con el pájaro hubiera tirado todo lo valioso y bueno de su vida. A partir de ese sueño, se sintió abrumado por una profunda tristeza. Sentía que el camino que había seguido a través de su vida carecía de valor y de rumbo. Nada de lo que estaba vivo, nada de lo que era delicioso y valioso conservar había quedado en sus manos. Había quedado ya en sus manos. Nada de lo que era delicioso y valioso ya se quedó solo y vacío como una concha en la playa. Con pesimismo, Siddhartha fue al jardín del placer que poseía. Cerró la puerta. Se sentó bajo un árbol de mango. Sintió la muerte en su corazón y el horror en su pecho. Y sintió cómo moría todo en él. Se marchitaba. Llegaba a un final. Uno a uno reunió sus pensamientos y mentalmente recorrió una vez más la senda completa de su vida, comenzando con los primeros días que recordaba. ¿Cuándo había sido la primera vez que había experimentado la felicidad, sentido una verdadera dicha? Oh, sí, muchas veces había experimentado tal cosa. En sus años infantiles la saboreó cuando había obtenido elogios de los brahmanes. La había sentido en su corazón. Se abre un camino frente a quien se ha distinguido en la recitación de los versos sagrados, en la discusión con los sabios, como ayudante en los sacrificios. Luego había sentido en su corazón: hay un camino al que estás destinado y los dioses te están esperando. Y una vez más, se sintió como un hombre joven, cuando la ascendiente meta de meditar lo había destacado de entre la multitud que estaba buscando el mismo propósito, cuando luchó con dolor con el fin de acceder a Brahma, cuando todo el conocimiento adquirido solo le producía más sed de sabiduría. Entonces, una vez más, en medio de la sed, en medio del dolor, sintió el llamado: vamos, vamos, tú eres de los elegidos. Él había escuchado esa voz cuando había dejado su hogar y elegido la vida del samana, y otra vez cuando había abandonado a los samanas por el perfecto, y también cuando lo habían dejado por ir a lo incierto.
¿Durante cuánto tiempo no había vuelto a escuchar esa voz? ¿Por cuánto tiempo no había vuelto a ascender? ¿Qué tan vana y aburrida había sido la senda de la vida? ¿Cuántos años sin una meta elevada, sin sed, sin cumbres, contento con los pequeños placeres lujuriosos y sin embargo nunca satisfecho? Durante estos largos años, sin reconocerse a sí mismo, había añorado y tratado hasta el cansancio de ser un hombre como los que lo rodeaban, como esos muchos niños, y solo logró que su vida fuese más miserable y pobre que la de ellos. Y sus metas y preocupaciones eran distintas de las suyas. Después de todo, el mundo entero de la gente similar a Kamaswami solo había sido un juego para él, un baile, una comedia. Solo Kamala había sido amada y tenía valor para él, pero ¿aún lo tenía? ¿Todavía la necesitaba o ella lo necesitaba a él? ¿Habían entrado en un juego sin final? ¿Era necesario vivir para eso? No, no era necesario. El nombre de ese juego era Sansara, un juego de niños, un juego que tal vez era agradable jugar 1, 2, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Entonces Siddhartha comprendió que el juego había terminado, que no lo podía practicar una vez más. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sintió que algo había muerto. El día entero permaneció sentado bajo el árbol de mango, pensando en su padre, en Govinda, en Gautama. ¿Había tenido que dejarlos para convertirse en un Kamaswami? Estaba sentado aún cuando llegó la noche. Al levantar la mirada, vio las estrellas y pensó: estoy aquí sentado bajo mi árbol de mango, en mi jardín de placer. Sonrió un poco. ¿Era necesario? ¿No era un vano juego poseer un árbol de mango, un jardín de placer? También decidió poner fin a esto. También esto murió en él. Se levantó, se despidió de su árbol de mango, de su jardín de placer. Como no había comido ese día, sintió un hambre atroz y pensó en su casa de la ciudad, en su habitación y su cama, en la mesa puesta con viandas sobre ella. Viandas. ¿Qué es vianda? Viandas, significado. Viandas, sustento y comida de los racionales, comida que se sirve a la mesa. Sí, viandas, comida que se sirve a la mesa. Y en la Biblia significa sustento y comida de los humanos, ración de comida que se sirve en la mesa. Muy bien. Entonces, en su habitación y su cama, en la mesa puesta con viandas sobre ella, sonrió cansadamente, se animó y dijo adiós a esas cosas. En ese mismo momento de la noche, Siddhartha dejó su jardín, abandonó la ciudad y nunca regresó. Pensando que había caído en manos de los ladrones, durante un largo tiempo Kamaswami tuvo gente dedicada a su búsqueda. Kamala no encargó a nadie que lo buscara. Cuando se le dijo que Siddhartha había desaparecido, no se asombró. ¿No lo había esperado siempre? ¿No era él un samana, un hombre que está en su casa en todas partes, un peregrino? Y sobre todo, ella había percibido su partida la última vez que estuvieron juntos y se sentía contenta de que, a pesar del dolor de la pérdida, lo hubiera estrechado contra su pecho tan afectuosamente en esa ocasión, que ella hubiera sentido una vez más que Siddhartha la poseía y se fundía con él. Cuando recibió las primeras noticias de la desaparición de Siddhartha, fue a la ventana donde en una jaula de oro tenía la rara ave cantora. Abrió la puerta de la jaula, tomó al pájaro y lo dejó ir. Durante un largo tiempo miró al ave volar. Después de un tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada por la última vez que había estado con Siddhartha. ¡Wow! ¡Qué simbolismo! ¡Qué simbolismo! Y eso es un tema de analizar. El simbolismo del ave enjaulada, ¿no? ¿Qué representaría Kamala? Que era la sexualidad, la sensualidad, la lujuria, lo rojo, los labios, y que haya tenido un ave enjaulada. Y pareciera como si Siddhartha se hubiera permitido caer en la tentación un tiempo, caer en el juego del mundo material o el mundo corporal, y Kamala, que podría representar ahí, que tenía como si ya hubiera absorbido demasiado, como si ya lo hubiera puesto al pecho tan fuertemente que ya absorbió esa parte de Siddhartha, porque Kamala misma lo dice: yo lo sentí la última vez, absorbí eso último de Siddhartha, y por fin, de una jaula de oro, lo que representa una jaula de oro, sacó un ave y listo, lo dejó volar. Pero mientras tanto, en el sueño, lo que pasaba con Siddhartha era que esa ave ya había muerto. Es decir, es como si hubiera entrado en una jaula y la puerta y la llave de acceso fue lo que Kamala le enseñó y lo que Kamala le extrajo también. Entonces, parece que absorbió ya hasta la última gota de
vitalidad o de esa sangre que tenía Siddhartha en esta versión. Y ahora ya es como si el episodio se llama Sansara, ¿no? Entonces es como si ya se diera cuenta de que el ciclo no va a terminar si sigue ahí. Entonces murió una parte de él y fue cuando lo vimos representado en el árbol de mango, ¿no? Se sentó, parece ahí que todo, ahí se murió. Siddhartha se murió ahí en ese árbol de mango. Entonces ahí es cuando decidió, renació y dijo, adiós. Y Kamala no le sorprendió, dijo, pues ya me lo esperaba. ¿No era él acaso un samana? No sé tú, pero yo estoy disfrutando tan enormemente esta lectura. Está deliciosa. Claro que vamos a leer más de Hermann Hesse. Hermann Hesse es de mis autores favoritos, está precioso. Bueno, muchas gracias por seguirme en esta lectura. Te animo muchísimo a que me acompañes como miembro exclusivo del canal para tener acceso a más lecturas y tener acceso a las siguientes lecturas que vamos a tener de Hermann Hesse únicamente para los miembros. Muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias.